A los 43 años, en un momento en el que muchos artistas buscan reinventarse, reconstruirse o simplemente proteger lo que queda de su vida privada, Marcela Gándara sorprendió al mundo al romper el silencio que había mantenido durante años. Lo que hasta hace poco era solo un murmullo, una sospecha entre bastidores, un rumor entre fanáticos, una intuición entre periodistas, finalmente se convirtió en una verdad confirmada. La reconocida cantante cristiana estaba casada y lo había estado durante más tiempo del que nadie imaginaba. La revelación no solo estremeció a su comunidad de seguidores, sino que abrió una ventana íntima hacia la vida de una mujer que siempre había tratado de equilibrar dos mundos contradictorios, el de la fe y el de la fama, el de lo público y lo profundamente personal. Durante más de 2 décadas, Marcela se mantuvo como una figura sólida dentro de la música cristiana latinoamericana. Su voz, a la vez delicada y poderosa, resonó en iglesias, auditorios y hogares de millones de creyentes. Sus letras, siempre enfocadas en la esperanza, la restauración y el amor divino, construyeron un vínculo emocional casi inquebrantable con su audiencia. Pero detrás de esa imagen luminosa, había un aspecto crucial de su vida que permanecía cuidadosamente oculto: su relación sentimental y más aún su matrimonio. Para entender la magnitud de esta confesión, hay que retroceder en el tiempo y observar el contexto en el que la artista desarrolló su carrera. Marcela nació en Ciudad Juárez, en una época en la que el acceso a la música cristiana profesional era limitado y donde la presión cultural sobre la vida privada de una mujer creyente era todavía muy intensa. Desde joven experimentó la responsabilidad de representar valores y mensajes que muchos de sus oyentes interpretaban como modelos a seguir. Por años, esa responsabilidad moldeó no solo su arte, sino también su silencio. Hablar de su vida sentimental parecía arriesgado, casi una transgresión. La privacidad se transformó en su escudo, un escudo que cargó durante décadas. La primera vez que surgieron rumores concretos sobre un posible compromiso sentimental fue cerca de 2010, aunque en aquel entonces Marcela los desmintió con elegancia. «Mi corazón está enfocado en servir», dijo en una entrevista de esa época, dejando entrever su prioridad ministerial, pero sin cerrar completamente la puerta a la posibilidad de un amor terrenal. Sin embargo, detrás de cámaras, el círculo cercano de la artista sabía que su vida emocional había comenzado a tomar forma de una manera profunda. Había alguien, un hombre discreto, devoto, alejado del espectáculo, que compartía con ella no solo la fe, sino una manera similar de entender el mundo. Y aunque su identidad se mantuvo en secreto durante años, se convertiría en la persona que transformaría la vida de Marcela de manera irreversible. La madurez emocional de Marcela, desarrollada lentamente bajo el escrutinio público, la llevó a tomar decisiones cada vez más introspectivas. Observaba los matrimonios fallidos de colegas, escándalos que estallaban en redes, historias de amor perseguidas por la fama. Ella, profundamente consciente de los peligros de exponer su corazón a los reflectores, eligió hacer lo contrario, proteger su relación de manera férrea. Fue así como, de manera casi clandestina, inició una etapa sentimental tan significativa como silenciosa. Un amor que se desarrollaba en los espacios más sencillos, transparentes y humanos. Conversaciones tardías, oraciones compartidas, proyectos futuros, imaginados con fe. Con el paso del tiempo, esa relación informal se convirtió en una promesa. Marcela entendió que la vida, a pesar de las presiones, siempre encuentra una manera de florecer. Su deseo genuino de formar un hogar, de caminar con alguien que la entendiera desde la raíz, se fortaleció con los años. Sin embargo, el temor nunca desapareció del todo. Como figura pública, sabía que cualquier decisión personal podía transformarse en una narrativa manipulada, criticada o incluso atacada. Esa incertidumbre la llevó a postergar la revelación durante largo tiempo. Pero lo que pocos imaginaban era que el matrimonio ya había ocurrido silencioso y casi invisible para el mundo exterior. El enlace se llevó a cabo en un entorno íntimo rodeado solo de personas esenciales, sin cámaras, sin comunicados, sin alfombras rojas. Fue un acto puro, sencillo, precisamente como Marcela siempre había deseado. La artista comprendía que su vida espiritual y emocional no necesitaba aprobación externa, necesitaba únicamente autenticidad.
Aún así, guardar el secreto no fue una tarea fácil. La era digital complicó todo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de vigilancia permanente, donde cualquier detalle, una fotografía, una publicación, una palabra fuera de lugar, podía despertar especulaciones. Marcela desarrolló habilidades casi detectivescas para proteger su vida privada, evitando cualquier indicio que pudiera delatar su estado civil. Su esposo, cómplice absoluto de su deseo de discreción, se mantuvo lejos del ojo público, respetando los límites que ambos habían establecido. Pero el silencio prolongado comenzó a generar una tensión interior. Marcela sabía que los artistas, especialmente los que representan valores espirituales, deben mantener una coherencia entre su mensaje y su vida. La transparencia se convirtió en un reto cada vez más difícil de eludir. Con el tiempo, la artista empezó a sentir que ocultar su matrimonio no solo protegía su paz, sino que también la alejaba emocionalmente de quienes habían caminado con ella durante toda su carrera, sus seguidores. Ese conflicto interno se convirtió poco a poco en el motor que la empujó hacia la confesión pública. El año en el que cumplió 43 marcó un giro decisivo. Fue un año introspectivo, lleno de redefiniciones personales. Marcela se encontraba en una etapa en la que la madurez ya no se veía como un peso, sino como una libertad. Los temores del pasado empezaron a desdibujarse. La vulnerabilidad se transformó en un gesto de valentía. Hablar de su matrimonio dejó de parecer una amenaza y empezó a sentirse como un acto de amor. Amor hacia su esposo, amor hacia sus seguidores, amor hacia sí misma. La decisión final de confesar ocurrió de una manera menos calculada de lo que muchos creerían. No fue parte de una estrategia de marketing, ni estuvo vinculada a ningún lanzamiento musical. Fue un impulso humano auténtico. Durante una conferencia íntima, mientras hablaba sobre el papel de la fe en los momentos de cambio, una pregunta inesperada del público la desarmó por completo. ¿Cómo enfrentas la soledad?, le preguntaron. Y allí, en un silencio breve pero revelador, Marcela encontró la verdad que llevaba años intentando expresar. Con una sonrisa tímida y una emoción palpable, pronunció la frase que cambiaría todo. La vida me ha regalado a alguien con quien ya no camino sola. La noticia se propagó de inmediato. Las redes estallaron, los medios reaccionaron. Las especulaciones se multiplicaron. Pero más allá del ruido mediático, lo que realmente importaba era que Marcela, después de tantos años, finalmente había permitido que el mundo viera una parte de sí misma que había protegido con esmero. La confesión no solo humanizaba a la artista, sino que la hacía más cercana, más real, más completa. Observamos no solo el inicio del amor de Marcela, sino también el proceso emocional, psicológico y espiritual que la llevó a protegerlo durante tantos años. Lo que para algunos podría parecer una simple revelación romántica, para la artista representó una transformación profunda, la reconciliación definitiva entre su identidad pública y su vida privada. El mundo conocería pronto más detalles: cómo se conocieron, cómo construyeron una relación sólida, cómo vivieron un matrimonio sin ser vistos. Pero esa historia rica en matices, atravesada por desafíos y fortalecida por la fe. Si la confesión pública del matrimonio de Marcela Gándara sorprendió al mundo, la historia que la precedió resultó aún más reveladora. Para comprender plenamente por qué la artista eligió el silencio durante tantos años, es necesario viajar al lugar donde todo comenzó, un encuentro aparentemente ordinario, que sin embargo cambió el curso de su vida emocional y espiritual para siempre. Marcela siempre había sido una mujer profundamente dedicada a su vocación musical y ministerial. Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la música cristiana contemporánea, ya sentía que su vida estaba orientada hacia un servicio más grande que ella misma. Su calendario estaba repleto de giras, conferencias, grabaciones y colaboraciones. Su tiempo parecía estar completamente tomado por compromisos profesionales que, aunque enriquecedores, dejaban muy poco espacio para una vida romántica estable. La propia artista lo había admitido en varias ocasiones. Mi vida está llena de viajes, ruido, responsabilidades.
A veces me pregunto cómo podría tener una relación que se sostenga en medio de todo eso. Pero el destino silencioso y paciente tenía otros planes preparados. El hombre que más tarde se convertiría en su esposo, un hombre reservado, profundamente creyente y ajeno al mundo del espectáculo, apareció en su vida durante una actividad ministerial en la que ambos participaron de manera inesperada. Él no era músico ni pastor, ni figura religiosa prominente. Era alguien más discreto, un voluntario comprometido siempre dispuesto a ayudar, cuya forma serena de servir llamaba la atención sin necesidad de palabras. Su presencia transmitía una paz que contrastaba con el agitado ritmo de la vida artística de Marcela. El primer contacto entre ellos no tuvo nada de extraordinario, ni miradas prolongadas, ni declaraciones impulsivas, ni romanticismos cinematográficos. Fue simplemente una conversación espontánea después de un evento de adoración, una charla aparentemente insignificante sobre la importancia del servicio desinteresado. Sin embargo, aquella conversación abrió una puerta emocional que Marcela no había cruzado en mucho tiempo. Descubrió en él una sensibilidad inusual, alguien que no se impresionaba por la fama ni por la multitud, sino que veía a la artista detrás de la artista, a la mujer detrás de la voz. Ese detalle tan simple pero tan escaso en su entorno la conmovió profundamente. Durante años, Marcela había aprendido a desconfiar de quienes se acercaban demasiado rápido o con demasiada admiración. Su vida pública la había expuesto a amistades interesadas, a relaciones superficiales y a vínculos que se desvanecían cuando ya no había beneficios visibles. Pero este hombre actuaba diferente. No buscaba fotografías ni confesiones. No pedía privilegios ni acceso especial. Era auténtico. Y esa autenticidad, cuidadosamente protegida del espectáculo, empezó a resonar en el corazón de la cantante. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por encuentros breves, pero significativos. A veces coincidían en actividades de servicio comunitario. Otras veces en reuniones de oración donde el silencio compartido hablaba más que las palabras. ¡Sos! Cada conversación ampliaba la conexión entre ambos. Marcela, que durante años había blindado su vida emocional, comenzó a sentir que algo dentro de ella se ablandaba. Sus amigas más cercanas notaron el cambio, su sonrisa parecía más espontánea, su mirada más relajada. Sin embargo, nadie imaginaba la profundidad de ese vínculo emergente. La fase inicial de su relación fue lenta, cautelosa y profundamente reflexiva. Ninguno de los dos tenía prisa. Ambos entendían que una relación sincera no se construye desde el impulso, sino desde la compatibilidad emocional, espiritual y práctica. Hablaron de sus sueños, de sus temores, de sus expectativas. Compartieron lecturas, canciones, experiencias. Él, aunque no pertenecía al ámbito musical, comprendía la importancia del arte en la vida de Marcela y respetaba profundamente su llamado espiritual. Lo que terminó de consolidar el vínculo fue su manera de enfrentar la vida cotidiana. Él era estable, responsable, coherente. Alguien que no se dejaba llevar por los vaivenes de la emoción ni por los aplausos del público. Su visión del amor era madura, no idealizaba, no exigía, no presionaba. Simplemente acompañaba. Y Marcela, acostumbrada a relaciones marcadas por la presión del espectáculo, sintió que por primera vez podía descansar emocionalmente en alguien, sin miedo a perderse a sí misma. Esa sensación de seguridad fue clave para que la relación avanzara hacia un compromiso más profundo. Pero como en toda historia de amor auténtica, también enfrentaron desafíos. El más evidente era el carácter público de Marcela, que implicaba un nivel de exposición abrumador para alguien que había vivido siempre en la discreción. Él temía convertirse en un personaje mediático involuntario. Ella temía que la relación se viera afectada por el escrutinio de los fans, la prensa y las redes sociales. Por eso, desde el inicio, tomaron una decisión crucial: mantener la relación completamente privada. Ese pacto de discreción definió todo lo que vino después. Se citaban en lugares donde nadie podía reconocerlos, evitaban fotografías juntos, y jamás hacían gestos que pudieran levantar sospechas. Para Marcela, acostumbrada a una vida pública llena de ojos, observando cada detalle, esa privacidad se convirtió en un refugio emocional.
Era un espacio donde podía ser simplemente Marcela, sin expectativas, sin exigencias, sin máscaras. La relación avanzó con una estabilidad sorprendente. Mientras el mundo seguía viendo en Marcela a la cantante comprometida con su ministerio en la intimidad, ella estaba construyendo algo mucho más profundo, un proyecto de vida compartido. Hablaron de matrimonio desde temprano, pero no como una meta urgente, sino como una posibilidad natural. La idea no era casarse para hacer feliz al mundo, sino comprometerse para caminar juntos en la fe, en la vida y en la intimidad. Después de varios años de relación sólida, llegó el día en que ambos sintieron que el paso siguiente era inevitable. La propuesta no fue un espectáculo emocional, ni un evento preparado para redes sociales. Fue un momento íntimo, sencillo y profundamente espiritual. Él, sabiendo que Marcela valoraba la autenticidad por encima de lo grandioso, simplemente expresó lo que ya había estado latiendo en sus corazones. Quiero caminar contigo el resto de mi vida. Y Marcela, sin necesidad de pensar demasiado, respondió con la misma convicción. Yo también. La planificación del matrimonio fue el paso más delicado. Debían asegurarse de que la ceremonia no generara rumores ni filtraciones. Fue un proceso meticuloso, casi estratégico. Solo familiares y amigos muy cercanos fueron informados, y todos recibieron instrucciones estrictas de confidencialidad. El enlace se celebró en un lugar pequeño, rodeado de naturaleza donde no había cámaras, ni curiosos ni invitados indeseados. Ese día, Marcela lució una sencillez que simbolizaba todo lo que la relación había significado para ella: libertad, paz y verdad. No hubo prensa, no hubo anuncios, no hubo discursos públicos. Hubo lágrimas de alegría, oraciones profundas y la certeza absoluta de que estaban haciendo lo correcto. La ceremonia, según relatan quienes estuvieron presentes, fue uno de los momentos más hermosos y espirituales que la artista había vivido. En lugar de un espectáculo mediático, fue una celebración íntima del amor, la fe y el compromiso. Tras el matrimonio, la vida continuó como antes, discreta, estable y lejos del escrutinio. Marcela siguió grabando, viajando y ministrando, mientras su esposo permanecía a su lado en silencio, apoyándola, cubriéndola y protegiendo su privacidad. Ellos sabían que tarde o temprano el mundo descubriría la verdad, pero decidieron no adelantarse. Preferían disfrutar de la tranquilidad que la discreción les ofrecía. Sin embargo, los primeros rumores comenzaron a aparecer. Algunos fanáticos notaban detalles sutiles, una frase ambigua en una entrevista, una sonrisa distinta en un concierto, un anillo semi-escondido que aparecía y desaparecía. Los periodistas especializados en música cristiana empezaron a hacer preguntas más directas, pero Marcela siempre respondía con elegancia sin confirmar ni negar. Aquel equilibrio entre verdad y silencio se volvió cada vez más difícil de sostener. Y aunque ella nunca lo admitió públicamente, su entorno sabía que la tensión emocional empezaba a pasar factura. La artista vivía dividida entre dos mundos: el privado lleno de amor sincero y el público lleno de expectativas. Sus seguidores la veían como un ejemplo, una líder espiritual, alguien a quien admirar. Pero Marcela sabía que esconder a su esposo indefinidamente podría interpretarse como una falta de transparencia, y esa percepción la inquietaba profundamente. Empezó a sentir la necesidad urgente de reconciliar su persona pública con su realidad íntima. El momento decisivo llegó cuando ambos comprendieron que su amor ya no necesitaba protección, necesitaba verdad. Y aunque la confesión pública no estaba planificada cuando ocurrió, fue como un suspiro liberador para la artista. El mundo lo recibió con sorpresa, pero también con respeto. Lo que comenzó como un rumor y terminó como una revelación se transformó de repente en una historia de amor admirada, incluso por quienes no seguían su música. La confesión pública del matrimonio de Marcela Gándara, realizada casi por accidente, sin preparación mediática, sin comunicado oficial, sin una estrategia calculada de relaciones públicas, marcó un antes y un después en su vida personal, espiritual y artística.
Lo que comenzó como un instante espontáneo durante una conferencia, se transformó en una ola expansiva que recorrió todo el mundo hispano y alcanzó miles de comunidades religiosas, fanáticos, críticos, periodistas y colegas de la industria musical cristiana. La mañana siguiente a su confesión, las redes sociales ya estaban inundadas de comentarios. El fragmento del video en el que Marcela pronunciaba la frase "Ya no camino sola" había sido compartido miles de veces. Algunos mensajes eran de celebración, otros de sorpresa, y otros expresaban incluso incredulidad. ¿Es verdad? ¿Cómo no lo supimos antes? ¿Por qué nunca lo dijo? Las plataformas de noticias cristianas fueron las primeras en reaccionar, seguidas de medios generales que vieron en la historia una oportunidad de explorar el lado más humano de una figura influyente dentro de la música espiritual. En cuestión de horas, la noticia se convirtió en tendencia en varios países. Lo que muchos veían como un misterio largo mantenido finalmente había sido resuelto. Pero sobre todo, surgió una curiosidad natural. ¿Quién era el hombre que había conquistado el corazón de una de las voces más queridas del ámbito cristiano? El interés mediático se disparó. Los periodistas empezaron a buscar pistas, fotografías antiguas, amistades cercanas, declaraciones pasadas. Sin embargo, y para sorpresa de todos, no encontraron nada. Ni un registro, ni una imagen comprometedora, ni una insinuación previa. La privacidad había sido tan bien cuidada, que su esposo seguía siendo un enigma absoluto. Esa ausencia de información generó dos reacciones distintas entre los seguidores. Por un lado, una parte del público aplaudió su capacidad para proteger su intimidad durante tanto tiempo. Por otro, algunos manifestaron cierta frustración, acostumbrados a una cultura digital donde la vida de los artistas parece siempre accesible. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la mayoría de las comunidades interpretó el silencio como un acto de madurez y coherencia espiritual. Marcela no había ocultado su matrimonio por vergüenza ni por deseo de manipulación, sino para cuidar un vínculo que consideraba sagrado. El comunicado oficial que ella emitió pocas semanas después, breve, sincero y profundamente emocional, ayudó a estabilizar la situación. Sin revelar detalles innecesarios, explicó que su decisión de mantener su vida sentimental en privado no había sido motivada por miedo, sino por una necesidad de proteger un amor que debía crecer sin presiones externas. Aseguró que su ministerio no cambiaría, que su fe seguía siendo el pilar de su vida, y que su matrimonio había fortalecido aún más su relación con Dios. Ese mensaje, redactado con una sensibilidad que solo Marcela es capaz de transmitir, calmó las dudas y disipó cualquier interpretación negativa. Lo que sucedió a continuación fue quizá lo más conmovedor de toda esta historia, las muestras de amor y gratitud que llegaron de todas partes del mundo. Iglesias, comunidades, líderes religiosos y miles de seguidores enviaron mensajes de bendición, confirmando que la sinceridad, cuando nace de un corazón íntegro, nunca genera rechazo verdadero. Incluso colegas de la industria, muchos de los cuales también habían luchado en diferentes momentos con el equilibrio entre la fama y la privacidad, expresaron solidaridad. Algunos compartieron testimonios de sus propios desafíos, reconociendo que revelar una relación sentimental puede ser complejo para cualquier artista, especialmente en contextos religiosos, donde la expectativa sobre la vida privada es particularmente alta. Con la verdad ya expuesta, Marcela enfrentó un nuevo capítulo de su vida artística. Lejos de afectarla negativamente, la confesión generó un renovado interés en su obra. Sus conciertos se llenaban más rápido que antes, sus plataformas digitales recibían mensajes emotivos, y sus canciones, especialmente aquellas relacionadas con el amor divino y la fidelidad, fueron interpretadas desde una nueva perspectiva. Muchos fans aseguraron que ahora entendían mejor la profundidad emocional con la que ella cantaba, pues podían percibir la huella de un amor real que la había acompañado en silencio durante años. Pero lo más significativo fue lo que ocurrió en su interior. La carga emocional que había llevado durante tanto tiempo desapareció. Marcela se sintió libre, más ligera, más auténtica que nunca. Su matrimonio, lejos de ser una sombra escondida, se convirtió en una fuente de inspiración espiritual.
Algunas canciones inéditas que había guardado por años, temas más personales íntimos centrados en la compañía. La gratitud y la madurez emocional comenzaron a tomar forma. Como artista encontró un nuevo lenguaje. Como mujer, una nueva identidad. Como creyente, un nuevo propósito. Su esposo, sin embargo, continuó lejos del foco mediático tal como ambos habían acordado. Aunque el mundo ya sabía de su existencia, su identidad se mantuvo en reserva. Él prefirió seguir en silencio, sosteniéndola desde la discreción, acompañándola con la misma serenidad que la había enamorado desde el principio. Para Marcela, esa elección no era una renuncia, sino una muestra de amor incondicional. El amor no necesita ser visto para ser real, dijo en una entrevista, una frase que luego sería citada y celebrada por miles de personas. A medida que la artista avanzaba en esta nueva etapa de su vida, también se abrió la puerta a reflexiones más profundas sobre el papel de la mujer en la música cristiana y las expectativas a menudo irreales que el público coloca sobre sus figuras espirituales. Marcela, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de equilibrio entre fe y humanidad, entre servicio público y protección personal. Su historia demostró que una líder espiritual no deja de ser una persona con deseos, vulnerabilidades y una vida propia que merece ser cuidada. Este proceso también la hizo replantearse su relación con la fama. Durante años había sentido la presión de representar un ideal casi perfecto, la mujer fuerte e íntegra, siempre disponible emocionalmente para guiar a otros. Sin embargo, la revelación de su matrimonio le permitió mostrarse más humana, más accesible, más cercana. Ya no tenía que esconder una parte esencial de sí misma. Su mensaje de fe paradójicamente se volvió más poderoso después de su confesión porque emanaba de alguien que se atrevió a vivir la verdad, incluso cuando esa verdad era incómoda o difícil de explicar. Los meses posteriores consolidaron esta transformación. Marcela inició nuevos proyectos musicales, participó en conferencias donde habló del valor de la transparencia, y se involucró en iniciativas para apoyar a parejas jóvenes dentro de comunidades cristianas. Aunque no revelaba detalles íntimos sobre su esposo, hablaba abiertamente sobre la importancia de construir relaciones basadas en la fe, el respeto y la paciencia. Su testimonio, lejos de ser polémico, se convirtió en un ejemplo inspirador, pero la consecuencia más profunda no fue profesional ni mediática, fue interior. Marcela aprendió a reconciliar las dos partes de ella misma que habían vivido separadas durante años. Ya no existía la artista por un lado y la mujer enamorada por el otro. Las máscaras habían caído. Su identidad era ahora una sola, íntegra, madura y plena. La prensa, que inicialmente había intentado generar controversia, terminó aceptando la postura de la artista. El tiempo demostró que su matrimonio no era un escándalo, sino una elección personal perfectamente legítima. La narrativa cambió de Marcela oculta su vida privada a Marcela protege lo que ama. Incluso algunos medios se disculparon implícitamente al publicar reportajes más respetuosos y orientados hacia el crecimiento personal de la cantante. En retrospectiva, muchos consideran que este episodio marcó la etapa más auténtica y emocionalmente poderosa de su carrera. Marcela Gándara, quien durante tantos años había sido una voz para sanar corazones ajenos, finalmente permitió que el mundo viera el suyo. Y lo que reveló fue un corazón lleno de fe, de gratitud y sobre todo de amor. El matrimonio que había mantenido oculto tanto tiempo no disminuyó su ministerio, lo fortaleció. No la alejó de su público, la acercó. No la hizo menos artista, la hizo más humana. Y ese es quizás el legado más profundo de esta confesión inesperada. Hoy, cuando se le pregunta por qué eligió hablar justo a los 43 años, Marcela sonríe con esa serenidad característica y responde: porque fue el momento en que Dios me mostró que la verdad también es un acto de amor. La historia de su matrimonio no es solo la historia de un vínculo romántico. Es la historia de una mujer que aprendió a vivir sin miedo, que escogió la autenticidad sobre la apariencia, que entendió que la intimidad no contradice el servicio, y que descubrió que el amor, el verdadero, florece incluso en silencio. Marcela Gándara entra así en una nueva fase de su vida, una etapa donde su arte, su fe
y su matrimonio conviven en armonía, donde su voz canta con más experiencia, más profundidad y más verdad que nunca. Su historia finalmente contada no marca un final sino un comienzo. La historia de Marcela Gándara, una mujer que decidió amar en silencio, vivir con integridad y revelar su verdad solo cuando su corazón estuvo listo, nos recuerda que la autenticidad es el regalo más valioso que un artista puede ofrecer al mundo. Su camino no estuvo marcado por los escándalos, ni por la exposición innecesaria, sino por la fe, la discreción y la madurez emocional. A los 43 años, al confesar su matrimonio, Marcela no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también abrió una ventana hacia su alma. Una ventana donde se ve claramente a una mujer que aprendió a equilibrar la vocación y la vida privada, la fama y la intimidad, lo espiritual y lo profundamente humano. Hoy su testimonio no es simplemente el relato de un amor escondido, sino un mensaje poderoso sobre el valor de vivir sin miedo, de proteger lo sagrado y de elegir la verdad como acto de libertad. Marcela inicia así una nueva etapa más luminosa, más plena y más auténtica que nunca, invitándonos a seguirla no solo por su música, sino por la humanidad que late detrás de su voz. Si esta historia te ha emocionado, inspirado, o simplemente permitido conocer una faceta desconocida de Marcela Gándara, te invito a apoyar este canal. Aquí encontrarás análisis profundos, historias exclusivas, revelaciones cuidadosamente investigadas y relatos conmovedores sobre las figuras más queridas del mundo artístico y espiritual. Suscríbete ahora mismo, dale like al video, comparte tu opinión en los comentarios, activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Tu apoyo nos permite seguir creando reportajes auténticos, humanos y llenos de verdad.